En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de hoy vamos a tomar dos ideas para la reflexión. Primero, la reacción de José ante ese plan que humanamente parece descabellado, ese plan de Dios con respecto a la Virgen, con respecto a Jesús y con respecto a los hombres, con respecto a la salvación de los hombres. Resulta que antes de llevarse a María, su esposa, ya estaban comprometidos. Antes de llevársela a su casa, pues resulta que la Virgen queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Él no entendía esto porque hasta ese momento no se le había revelado el plan de Dios. Por eso Dios Padre envía al ángel para que le diga que no tenga miedo, porque el plan de Dios va a ser este y este, lo que hemos escuchado. Él se convertirá en el papá adoptivo de Jesús, le pondrá el nombre de Jesús, que significa Salvador, y se encargará de proteger a la Virgen y de llevar a término su misión con respecto a la custodia de Jesucristo, el Hijo de Dios. La reacción humana, por supuesto, de José fue evadir aquella situación, porque no la comprendía. Pero como José era un hombre justo, creyente, el ángel del Señor le habla y José comprende que lo que está sucediendo no es una simple obra humana, sino que lo que está sucediendo es con la intervención de Dios. Y él, como creyente en Dios, pues tiene que aceptar la voluntad de Dios. Es aquí donde está la primera enseñanza para nosotros. Preguntarnos si ya conocemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y si conocemos la voluntad de Dios en cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros, preguntarnos si ya, o revisar si ya nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, con el plan de Dios, con lo que Dios nos pide. Y ustedes dirán: ¿qué me puede pedir Dios a mí? Yo que soy tan débil y pecador, que soy tan insignificante, ¿qué me pudiera pedir Dios a mí? Pues lo primero que el Señor te pide es que lo ames. Y cuando comenzamos a amar a Jesucristo, entonces comienza un deseo de seguirle, un deseo de servirle, un deseo de convertirnos en instrumentos suyos para la salvación propia y la salvación de los demás. Comienza en nosotros ese progreso de fe a través del cual nos vamos convirtiendo, nos vamos santificando, vamos dando testimonio a los demás y vamos empezando a llevar una vida nueva, una vida santa, una vida en justicia y en misericordia. No dejes pasar la oportunidad de este día con este Evangelio de hacer un compromiso. El Señor no te va a hablar en sueños,
No, el Señor le habla al hombre a través de la Biblia. El Señor le habla al hombre a través de la palabra. El Señor le habla al hombre de sus planes a través del Evangelio. Entonces no esperes que te hablen sueños, porque las revelaciones públicas terminaron hace mucho tiempo. Dios se revela de manera concreta a través de su iglesia en el Evangelio y habla claro. Y cuando habla para todos los hombres, y a todos los hombres nos invita a un compromiso según nuestras capacidades espirituales, según nuestro grado de conversión y según nuestra vocación. Que todo termina activándose según el amor que tengamos hacia Jesús. Así como la Virgen, así como José y como todos aquellos que nos han precedido en este camino del plan de Dios. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros, a partir de hoy, si no sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, le pidamos en nuestra oración al Señor que nos descubra sus planes, que nos ayude a conocer sus planes y a no tener miedo de cumplir ese plan de Dios en nuestra vida. El otro tema de reflexión es lo que dice Isaías 7:14, que lo cita en el Evangelio de hoy. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es un texto de Isaías 7:14, citado hoy en el Evangelio de Mateo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y no faltará quien diga, al escuchar esta frase, no faltará quien diga, pero como que no está con nosotros, como que Dios no está con nosotros, porque hay guerra en el mundo, hay hambre, hay injusticias, hay inmoralidad, hay desesperación, hay esclavitud, hay persecución, hay guerra, como que no está Dios con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. A partir de ese momento, cuando la Virgen aceptó concebir en su vientre al Hijo de Dios, Dios está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros como que no nos conviene mucho que Dios esté con nosotros cuando no estamos verdaderamente convertidos, porque queremos vivir es como el mundo dice y no como Dios manda. Y entonces no entramos en esa dinámica en la que el Señor se hace presente en nosotros, camina con nosotros y nos ayuda en todo. Nos ayuda en todo. ¿Tú te dejas ayudar? ¿Tú dejas que Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, te ayude, te sane, te libere, te perdone, te ame, te levante, te ilumine, te fortalezca? ¿Lo dejas? ¿O haces todo lo contrario y sigues menguando y desaprovechando la misericordia de Dios? Dice el versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Hizo lo que Dios le decía o le dijo a través del ángel. O sea, obedeció, obedecer. Para que nosotros podamos contar con esa presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros, Jesucristo el Señor, necesitamos, además de amarle, necesitamos obedecerle. Si no le obedecemos, entonces Dios no se puede quedar en nuestra vida. Jesús no se puede quedar en nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de nuevo que nos ilumine, que nos asista y que así como José recibió esa revelación, nosotros por obra del Espíritu Santo recibamos también la luz para comprender lo que el Señor nos pide en el Evangelio. Todos los días el Señor, en cada Evangelio, el Señor nos pide algo que nosotros debemos ir asumiendo, que nosotros debemos ir haciendo para que se configure en nuestra vida esa vida nueva que Jesucristo ha venido a regalarnos. Una vida nueva que nos va a servir para ayudarnos a vivir en victoria, en conversión, mientras estemos en este mundo. Porque si nosotros no vivimos conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al Evangelio, todo va a ser un fracaso. Todo va a ser, a pesar de que puedan salir algunas cosas buenas o bien, todo
va a ser efímero, todo va a ser estéril, porque sin Dios el hombre no alcanza la plenitud. Sin Dios el hombre no alcanza la felicidad. Sin Dios el hombre no alcanza la paz. Sin Dios el hombre no sabe ser misericordioso y justo. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a tener miedo, a no tener miedo. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a vivir la fe como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No se te olvide, después de escuchar y meditar el Evangelio, no se te olvide reenviarlo a tus contactos para que ellos también vayan conociendo el plan de Dios. Es justo y necesario que todos los hombres conozcan el plan de Dios. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.